Bueno, vamos a hablar sobre los retos y desafíos en el diagnóstico de Zika, orientado un poco a los retos en el diagnóstico laboratorial, pero también al final unas reflexiones en cuáles son otros retos que existen en relación a esta temática. Para empezar, comenzaré diciendo una pequeña trayectoria cronológica de lo que ha ocurrido con este virus. Como muchos sabrán, este virus se descubre en el año 1947 en primates no humanos, en un estudio que estaban haciendo en la selva, sobre todo vigilancia de fiebre amarilla, en Uganda, y luego de que este virus que se conoce, hay circulación del mismo en la década de los 1951 a 61, pero el virus está prácticamente dormido por alrededor de 5 décadas. Es después de este tiempo que aparecen pequeños brotes, primero en la isla de Yap, en la isla del Pacífico de Yap, que fue bastante pequeño, y luego un poquito mayor brote en la Polinesia Francesa en el 2013. Después de esto, por alguna razón, ¿verdad? De alguna manera, el virus brinca y llega a la isla de Pascua, que es parte de Chile. Nunca entra a la parte territorial de Chile y ya lo demás es historia. Después de ahí, que el virus logra pasar al continente americano, de inicio en Brasil, ya eso se expande de una forma increíble, de modo que en el año 2016 la gran mayoría de los países del continente americano notifican de la circulación de este virus. De hecho, solo hay 3 países en América que no han tenido presencia del virus, y estos son Chile, Uruguay y Canadá. Luego, en 1 de febrero del 2016, la OMS notifica y lanza la alerta mundial de la amenaza a nivel internacional por la diseminación de este virus, sobre todo por su asociación con enfermedades tremendas, ¿verdad?, como ser la microcefalia y los síndromes neurológicos. De modo que, al finalizar el año 2016, 48 países y territorios en el continente americano habían reportado más de 500,000 casos de Zika, de los cuales más de 175,000 son confirmados laboratorialmente. Además, 22 países informan de aproximadamente 2,000 casos de niños que nacen con microcefalia asociados o vinculados a la presencia del virus del Zika. Adicionalmente a eso, 5 países también notifican que ha habido transmisión sexual de este virus. En Honduras, el país de donde venimos, ¿verdad?, se detecta la presencia del virus a finales del 2015, y también pues todo el mundo entra en alerta como el resto de los países. En nuestro caso, el virus entró por la zona sur del país, venía de nuestro país vecino, El Salvador, y se pensó al principio que era un brote de dengue, un poco inusual tener un brote de dengue en noviembre en nuestro país, es raro, pero se pensó por parecido, ¿verdad?, que hay entre las presentaciones clínicas de estos virus, que era dengue, pero resultó que se pudo confirmar por técnicas moleculares que se trataba de Zika. Es de modo pues que ya entonces está en todas las noticias que el virus del Zika ha sido introducido en nuestro país. Al final del año, del total de las arbovirosis que hubieron en el país en el 2016, el 45% fueron debidas a Zika. Cabe mencionar que, como veremos adelante, todos estos tipos y sobre todo Zika, tiende a ser reportada, pero en niveles inferiores a lo que realmente hay, ¿verdad? Por los temas que hay, es el tema de la plática, que hay un tema en cuanto a lo que se refiere a hacer la posibilidad de tener un diagnóstico y confirmar que se trata de Zika. Bueno, en segundo lugar era dengue y en tercer lugar era chikungunya. Chikungunya en Honduras ingresó en el 2014. Si vemos, después de la introducción del virus de Zika, y hubo este gran pico, ¿verdad?, que ustedes pueden anotar ahí en la gráfica en verde,
Luego, a medida que pasan las semanas epidemiológicas, el virus del Zika y comparamos con el comportamiento de dengue y de Chick, vemos que prácticamente van tomando el patrón muy parecido a los otros dos virus. Este es el datos oficiales de la OPS. A finales del año, nosotros en el país ya teníamos nacidos 133 bebés con microcefalia y 167 pacientes con síndromes neurológicos. Revisé los datos epidemiológicos de Paraguay y me enteré de que ustedes no han tenido, afortunadamente, esa cantidad de casos y ha sido bastante contenida el problema del Zika. Pero bueno, una vez que estos virus entran, como ya sabemos, entran para quedarse, ¿verdad? Y no sabemos cómo se van a comportar en los diferentes estaciones y años siguientes. Cuando esto ocurre en Honduras, pues obviamente esto trajo la atención porque estaba en todas las noticias, ¿verdad? El nacimiento de estos niñitos con cabezas pequeñas, un escenario bastante dramático y triste, ¿verdad? Que no se le podía dar cabida, ¿verdad? Que cómo podía esto estar ocurriendo. Si bien es cierto, uno lo había oído que ocurría en Brasil, ya tenerlo ahí, como dicen, en la puerta del vecino es realmente dramático. Igual los casos neurológicos, que no solamente se presentan como síndrome de Guillain-Barré, sino que tienen también otra gama, un espectro bastante amplio de síndromes neurológicos. Bueno, a manera de recordatorio, porque muchos de los que estamos acá pues son de laboratorio o si no personal de salud, recordar que el Zika es un flavivirus, al igual que es el dengue y la fiebre amarilla. Comentar también que hay dos linajes de Zika, el linaje africano, que si recuerdan es donde surgió el virus, y el linaje asiático. Se sabe que el virus que está circulando en América es el linaje asiático y ahora se está postulando la idea de que probablemente este virus aparentemente este virus ha mutado, se cree que es a nivel de la proteína NS5, y esta mutación se está comprobando, obviamente esta hipótesis es la que responsable de esta diseminación tan explosiva de este virus, porque si dijimos que estuvo 5 décadas sin causar grandes problemas, ¿cómo es así que de repente lo tenemos en todas partes? Y otro punto importante es recordar que filogenéticamente el virus, si lo ven ahí marcado en rojo, es muy cercano al virus de la fiebre amarilla y a los virus del dengue, que recordemos que son 4, 1, 2, 3 y 4. Entonces hay una cercanía o una homología en cuanto a sus secuencias genómicas. Otra cosa importante de recordar son las rutas de transmisión. Si bien es cierto, el Zika es un arbovirus que por definición son aquellos virus que son transmitidos por artrópodos, en este caso un mosquito del género Aedes. Eso es cierto, o sea, es una enfermedad vectorial. Pero este virus se sale un poco de esa definición porque se ha podido demostrar que la transmisión sexual también juega un papel importante en la diseminación del virus. Entonces tenemos que es un virus, un arbovirus, pero que también tiene transmisión sexual. Y también, pues un importante hecho es que hay transmisión de madre a hijo. Si la madre adquiere el virus durante el embarazo, el virus puede atravesar la placenta e incluso en la placenta puede causar insuficiencia placentaria con las consecuencias que esto trae. Y en el feto, directamente el virus tiene su preferencia hacia el encéfalo, hacia el cerebro, donde causa todos los estragos que se han visto. Se ha documentado transmisión del virus a través de transfusiones sanguíneas e incluso han habido documentados casos anecdóticos esporádicos de la transmisión del virus en accidente laboratorial. Entonces todo eso pues, pero en resumen las 3 primeras de acá
son las más importantes y no se le quita el hecho de que es un virus principalmente transmitido por la picadura de un zancudo. En cuanto a la incidencia del Zika y la tasa de ataque, tal vez recordar 2 puntos. Que la tasa de ataque de infección es del 73%, pero lo más importante es que no todas las personas que se infectan con Zika van a manifestar síntomas. Solamente entre un 18 a 20% de los infectados van a presentar síntomas, o sea que 1 de cada 5 va a tener síntomas, los otros 4 van a ser aparentemente normales y a pesar de que estén normales son capaces de transmitir el virus en cualquiera otra de las formas que ya mencionamos. Todos los grupos de edad son afectados. En general, los adultos son los que buscan más atención médica que los niños y no hay casos de severidad ni que requieran hospitalización o muertes por Zika. Los síntomas, no me voy a detener mucho en esto, pero básicamente son los mismos del dengue y el chikungunya, con una excepción que me gustaría hacer. Y es que por definición siempre nosotros hemos pensado que todos estos síndromes febriles, todas estas arbovirosis, o sí es un síndrome febril, o sea, pareciera que es sinónimo, ¿verdad? Que hay fiebre. Pero vamos a ver que Zika nos viene y nos cambia todo este panorama, porque no necesariamente, y se lo voy a demostrar con unos datos, vamos a ver que se va a presentar la fiebre en los casos de Zika. Incluso se han hecho estos cuadritos tratando de identificar cuáles son los signos y síntomas más prominentes en Zika, en dengue o en chikungunya. Obviamente la fiebre es más prominente en dengue y chik. El rash o el exantema es más frecuente en Zika y obviamente las artralgias en la infección por chikungunya. Ahora bien, ya en el campo del laboratorio, ¿cómo hacemos el diagnóstico en términos generales de una arbovirosis? Generalmente lo que hacemos la mayoría de los laboratorios es que buscamos la serología porque es lo más práctico y a nivel de serología es la IgM, que es la del diagnóstico de una infección aguda. Eso es lo que se hace, una IgM básicamente por una ELISA. Lamentablemente en Zika, como vamos a ver, esto no es tan aplicable como quisiéramos. Sí lo es, y esa es la forma de hacerlo en dengue y en chikungunya, no hay duda. También podemos hacer cultivo o procurar el aislamiento del virus a través de cultivo de células porque muchas células soportan el crecimiento del virus. Algunos de estos virus, y en algunos lados variará con las regulaciones de cada país, consideran el CHIC y algunos consideran el Zika de nivel de bioseguridad 3. Entonces eso lo hace complicado, además que el aislamiento a través de cultivos celulares es caro y no es tan sensible. Entonces, ¿cuál es la opción que nos queda? La detección de antígenos del virus o la detección a través de métodos moleculares. ¿Cuál es el algoritmo que debemos seguir cuando tenemos un caso de Zika? Pues se presenta la persona con los síntomas clásicos, le preguntamos los días de evolución, de acuerdo a esos días de evolución, si está en menos de 5 días, ese paciente tiene que ser, o las muestras de ese paciente tienen que realizarse el RT-PCR, pues un virus RNA, y de preferencia en una metodología de tiempo real. Si está en ese medio intermedio de 5 a 7 días, pues se recomienda o molecular y ya se puede intentar serología, igual cuando tiene más de 7 días, pero con la nota que ya les mencioné, que la serología en Zika no, lamentablemente, no, en las zonas endémicas de dengue no la podemos usar, claramente. Si la pudiera usar, digamos, un norteamericano que viene a Honduras y adquiere Zika y regresa a su país, allá sí le pueden hacer IgM Zika porque él no vive en una zona endémica y esa IgM sí va a ser útil para el diagnóstico de esta persona, pero no en nuestro contexto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para el diagnóstico de Zika? Tenemos la prueba de NS1 que se está produciendo y están las casas comerciales queriendo validar esta prueba, igual que se hace NS1 para dengue. Lamentablemente, estas pruebas no están disponibles aún con aprobaciones porque también dan reacción cruzada con dengue. Se creyó en un momento que no, que el NS1 de Zika era el NS1 de Zika específico y el de dengue, pero no. Entonces luego sigue la siguiente que ya les había mencionado, que es el RT-PCR en tiempo real en muestras de menos de 7 días. En términos de serología tenemos la IgM, pero también tenemos las pruebas de neutralización por reducción de placas. Esta prueba lo que implica es testear el suero del paciente contra virus vivos
y tratar de neutralizarlo, verlo en cultivos celulares, que está neutralizado, pero hay que hacerlo para cada virus. Hay que hacerlo para el virus del Zika, para el dengue 1, para el dengue 2, para el dengue, etcétera, los 4 dengues, y el que tenga el título más alto es el que va a definir cuál es el virus infectante. Y esto no siempre se obtiene de esa manera. Hay coloraciones histoquímicas y detecciones de antígenos en tejidos, y esto es más útil en muestras post-mortem. Entonces, la serología de Zika IgM es problemática porque da reacción cruzada cuando han habido infecciones con otros flavivirus como dengue y fiebre amarilla. Nosotros, afortunadamente, en Honduras no tenemos fiebre amarilla, pero otros países de Sudamérica sí lo tienen. Y los anticuerpos neutralizantes sí son útiles, pero son más, se les puede dar más utilidad si se trata de infecciones primarias, o sea que es una primera vez que la persona ha tenido esta infección por flavivirus. Ya cuando son infecciones secundarias, o sea que han habido varias infecciones a repetición por estos virus, ya complica un poco la cosa, porque lo que puede suceder es que uno obtiene un empate, o sea, un nivel de títulos de anticuerpos muy igual el uno el otro, entonces no puede definir cuál es el infectante. Entonces esto es lo que complica en personas que han sido previamente infectadas o vacunadas con el virus de la fiebre amarilla, que se den este tipo de, que podamos nosotros discriminar entre estas infecciones. Entonces, debido a esta extensa reacción cruzada que se reporta con estos flavivirus, la interpretación de pruebas de IgM se tienen que analizar en el contexto epidemiológico de cada país. No se pueden tomar como que realmente sí es Zika, porque puede cruzar con dengue o con fiebre amarilla. Otro problema que presenta el Zika son las viremias bajas. Desde un principio que se empezaron a hacer estas pruebas moleculares, uno se dio cuenta de eso. Las viremias son bajas y el periodo de tiempo de detectar esa viremia es bien corto. Entonces el periodo de oportunidad es corto y las viremias son bajas, y como todos somos entes biológicos sabemos que esto no es igual para cada persona. Una persona puede tener más baja, entonces sí, eso representa un reto. Ahora ya se sabe realmente que las cargas virales en promedio, la de Zika es de aproximadamente 4.70 log, comparada con 6.42 que es en CHIC y 5.84 en dengue. Definitivamente las que tienen cargas virales más altas es chikungunya, y esto facilita el diagnóstico. Otro punto importante es qué muestra analizar. La OPS nos indica con este cuadro que en los primeros días hay que analizar suero, ya a partir del 5 día podemos intentar en orina, y que la orina, desde un principio que se empezó a hacer, se suponía que nos alargaba el tiempo de detección, y de hecho lo hace hasta por un periodo de unos 15 días. Pero esto ha ido cambiando con el tiempo y se han hecho más estudios para ver esto. Ahora el CDC lo que recomienda es hacer pruebas en orina, el PCR, ¿verdad? Prueba molecular en suero las primeras 2 semanas y en orina. Pero si yo les cuento que el protocolo del CDC, que es el que la mayoría de las personas estamos usando en los laboratorios, requiere de 2 PCRs independientes para poder, no es un nested, sino que 2 PCRs diferentes con diferentes regiones que hay que amplificar para poder decir que una reacción es positiva. Entonces, si le agregamos a eso que hay que hacer la prueba de suero y hay que hacer la prueba de orina, entonces nos quedamos con 4 PCRs, y esto lo hace prácticamente complicado, ¿verdad? También es importante recordar que el virus de Zika también se encuentra en otros fluidos corporales. De hecho, también se han visto los análisis de la carga viral en pacientes sintomáticos y asintomáticos, y obviamente los sintomáticos tienen cargas virales más altas. La carga en orina es relativamente significativa, pero también se ha encontrado el virus en semen, y el semen representa una prueba que es una muestra que es bastante importante, que no tiene importancia tanto como para diagnóstico, porque no se va a hacer en este tipo de muestra, sino que la implicancia que tiene es por la transmisión que este fluido corporal puede tener. Incluso el virus se ha detectado en leche materna, pero en leche materna no se ha podido documentar o podido que el virus crezca a través de las muestras, solo el RNA viral, por lo cual se considera la leche materna solo como un potencial fuente de transmisión. En cuanto a las pruebas diagnósticas a nivel comercial, al principio no había nada. Ahora hay un montón de test comerciales que han
obtenido la aprobación de FDA en diferentes tipos de plataformas. Hay pruebas serológicas también que tienen aprobación de FDA y cada vez van apareciendo más, y en esto es bastante dinámico este campo, cómo se están moviendo las pruebas a nivel comercial. Ahora un poquito compartirles los estudios de Honduras. Nosotros el año pasado en la universidad analizamos 751 muestras. La mayoría le dimos prioridad a las mujeres embarazadas porque al principio era demasiado. Analizamos 464 embarazadas y 194 de personas, casos Zika, adultos o niños que llegaban. Y desde un principio nosotros vimos que las positividades en mujeres embarazadas eran más elevadas que en la población general y nos preguntábamos el por qué. Y en la siguiente diapositiva les trataré de explicar el por qué. También tuvimos casos neurológicos y casos de microcefalia. Obviamente en estos casos no teníamos tanta esperanza de que íbamos a detectar el virus porque estas son situaciones que se dan post-infección. Sin embargo, detectamos en un 3% de los neurológicos y en un 8% de niños de microcefalia. Lo que creemos nosotros que se debe esa diferencia entre positividad de mujeres embarazadas y población general es por este es uno nada más, de artículos que nos refieren que en las mujeres embarazadas por alguna razón las viremias son más altas y son más prolongadas. Entonces eso es lo que hace que estas positividades sean más altas. En cuanto a los síntomas, quisimos ver cómo eran los síntomas en nuestro grupo de pacientes, cuál era la frecuencia de síntomas, y vimos que el rash era el más frecuente tanto en las mujeres embarazadas como en el grupo de niños y adultos. Y la fiebre, si ustedes pueden ver, está presente en menos de la mitad de los casos. Muchos casos que mirábamos nosotros, los pacientes llegaban solamente con el exantema. Y porque sabíamos que había Zika, es que pues les hacíamos las pruebas y salían positivas. Estos son 3 casos anecdóticos que se los voy a decir rápidamente, de 3 mujeres embarazadas, porque fueron los primeros casos en que nosotros en Honduras pudimos ver la asociación con microcefalia. Esta es una señora que ya tenía 7 meses de embarazo, pero refiere que tuvo un síndrome potencialmente que era una arbovirosis a los 3 meses de embarazo. El ultrasonido tenía microcefalia y pudimos enviar la muestra al CDC y allá nos hicieron neutralización y salió con títulos altísimos contra Zika y no contra dengue, lo cual confirma el diagnóstico. Luego la bebé nace, fue el primer caso en Honduras de una niña con microcefalia. Después otra segunda señora que a los 7 meses le detectan por ultrasonido. En ese caso el médico ordenó una amniocentesis, tuvimos el líquido amniótico en el laboratorio y le hicimos la prueba y era positiva. Y la tercera es una muchacha joven que tenía Guillain-Barré y estaba embarazada. Ella tuvo un aborto espontáneo y se le pudo detectar el virus en orina en una muestra a los 18 días post-infección. Si vemos en cuanto a los días de evolución, cómo va siendo, ¿verdad?, la positividad, dependiendo del día de evolución, vemos que en el día primero pues tenemos las más altas posibilidades, después hay un descenso en el día 2 y 3, para luego subir en el día 4 y declinar para el día 5. Esto, como les digo, tiene importancia por la posibilidad de obtener un diagnóstico. Estos son 3 casos, los 3 casos que tenemos positivos de síndromes neurológicos. Uno de ellos es un caso que fue descrito, incluso fue publicado, porque es una entidad clínica que no se había asociado a Zika. Se llama polineuropatía sensitiva y este se pudo diagnosticar, porque como era post-infección, a través de la prueba de neutralización de placas que la hizo el CDC. Y de ahí otros 2 casos de Guillain-Barré que nosotros pudimos detectar en el laboratorio por PCR en plasma y orina que había Zika. Este es el artículo que fue publicado sobre este caso de polineuropatía. Luego también nosotros empezamos a analizar orinas y quisimos ver cuál era la relación o la positividad cuando agregamos esta otra muestra de orina. Y de estas 105 muestras, habían 92 mujeres embarazadas y 13 casos Zika. Y en las mujeres embarazadas tuvimos 46 positivas para un 50% positividad. Y en los casos Zika tuvimos 8 positivas para un 62% positividad. Ahora, en cuanto a la positividad global en mujeres embarazadas, ya sea en plasma o orina, en este caso 35% en plasma positivas y 29% en orina. En los casos Zika tuvimos más positividad en orina. No creemos que tenga ninguna significancia en este caso porque la muestra era
pequeña. Pero lo que sí llama la atención es que si nosotros vemos esta comparación entre plasma y orina, vemos en los casos en que teníamos un match, teníamos las dos muestras al mismo tiempo, entonces vimos que un 14% tenían positiva tanto en plasma como orina. Sin embargo, un 21% solo tenían positivo en plasma y un 15% solo lo tenían en orina. ¿Qué nos dice esto? Nos dice que si no hubiésemos tenido el plasma u orina, hubiésemos perdido el diagnóstico de estas personas. Entonces, y las positividades pues hubieran sido más bajas. Este creo que me lo voy a saltar por cuestión de tiempo, porque es otro estudio de otras personas. Tal vez lo digo rapidito, porque ya voy a terminar. A raíz de que hicimos estos estudios de orina y nosotros estábamos confundidos qué nos quería decir esto de las muestras, entonces vimos en la literatura un estudio que se hizo en Puerto Rico que ellos llaman CIPER, por persistencia de Zika, pero ellos hacen un estudio prospectivo, parten de casos positivos y los van siguiendo y le toman muestras a diferentes momentos, a diferentes puntos, muestras de suero, orina, secreciones vaginales, saliva incluso y semen. Y aquí pueden ver ustedes los resultados. 88%, o sea, igual que nosotros, tienen en general una mayor positividad en suero, pero lo que llama muy baja en saliva y en secreciones vaginales, pero lo que llama la atención es la positividad en semen. Luego ellos hacen, como era prospectivo, a diferentes momentos y vamos viendo cómo se van bajando, ¿verdad?, la positividad a través del tiempo, pero si ven, lo que llama la atención es que todavía, más de 60 días, había una positividad de un 13% en semen. Aquí lo pueden ver mejor en estas gráficas en que se ve la tendencia, ¿verdad? El modelo de tiempo de aclaramiento del virus en semen es más largo. Incluso hay casos de personas que han reportado de un hombre que tenía positivo todavía a los 7 meses. En conclusiones del estudio CIPER, lo voy a resumir, lo más importante que podemos decir es que no podemos generalizar, que es muy variable la presencia del virus en diferentes fluidos e incluso, que esto no lo mostré ahí, puede ser incluso intermitente, o sea que una vez está negativo y de ahí se vuelve a ser positivo, porque ellos le hicieron este seguimiento. Bueno, y ya para concluir la parte general, ¿qué retos y desafíos tenemos actualmente nosotros en cuanto a Zika? Ya más allá de lo del laboratorio, tenemos que todavía no sabemos qué porcentaje de nuestra población realmente se infectó con Zika, por aquello del caso de que hay un montón de asintomáticos. No sabemos si va a haber una resurgencia del virus en Honduras, en Colombia, en Brasil. Nosotros ahorita estamos empezando la época de lluvia, tenemos que esperar a que esto pase para saber cómo se incrementa la población de zancudos. No sabemos realmente cuál es el rol de la inmunidad contra dengue. No sabemos si estos anticuerpos, como incluso dan reacción cruzada, pero también a nivel inmunológico, puedan tener un rol protector o un rol dañino, ¿verdad? No se sabe. Aún es incierto qué tipo de muestra es la que debemos testear, orina, suero, ambas, es complicado. Y el hecho de las reacciones cruzadas y la baja viremia realmente hacen que el diagnóstico de Zika sea un verdadero desafío. No sabemos cuál es el riesgo de los eventos adversos, ahora se llama de síndrome congénito, ya no solo es la microcefalia, se han habido otros casos, y en qué etapas del embarazo y cuáles son los factores que pueden incidir en que este bebé vaya a nacer con problemas congénitos. No se sabe realmente cuál es el verdadero potencial neurológico del virus, y el hecho de que tenemos Zika, chikungunya y dengue con presentaciones clínicas similares, en el caso de Honduras tenemos los 3 circulando, y las coinfecciones no son raras, entonces tenemos la necesidad de contar con una prueba de diagnóstico, preferiblemente múltiplex, para que esto nos ayude con el diagnóstico, el cuidado de los pacientes y la vigilancia epidemiológica. Estos problemas de diagnóstico tienen repercusión, ¿verdad?, para el manejo de casos, conocer la epidemiología y la carga de la enfermedad en nuestras zonas, y eventualmente va a ser útil para la evaluación de las vacunas. Como reflexión final, el desarrollo de nuevas herramientas, no solamente que sean nuevas, novedosas por ser, sino que también tienen que ser accesibles, que nosotros las podamos comprar, ¿verdad? De nada nos sirven estos dispositivos ultramodernos que están, pero que son a precios incomprables, que no podemos obtener. Tiene que ser algo accesible y de fácil empleo.
Entonces, estas herramientas accesibles incluyen lo que es el prueba diagnóstica, como lo estaba diciendo, así como también, ¿verdad?, la vacuna del Zika y la innovación en el control de vectores, porque tenemos todavía el dengue por más de 3 décadas en nuestro país, por ejemplo, porque no se ha podido controlar el vector. Entonces, tenemos que ser innovadores en ese tema para poder realmente, finalmente vencer este vector, porque si no se rompe el ciclo de transmisión, pues no vamos a vamos a tener todos estos virus para toda la vida, ¿verdad? Entonces, estas se convierten en una prioridad urgente. Este es el grupo en Honduras que trabaja, ¿verdad?, en todos estos temas, ¿verdad? No es un trabajo que se hace a nivel unipersonal, sino que es un equipo de trabajo. Muchas gracias por su atención. Un fuerte aplauso para la doctora Ivette. Si tienen alguna pregunta, por favor, levantan la mano. Aquí, por favor, se presenta, se pone de pie, sí, para que podamos verlo. Muchas gracias. Ahí está Iván, que le va a ver. Yo vengo de la Ciudad de México, soy la química Clara Corona y es una pregunta sencilla. ¿La infección depende de la edad gestacional? O sea, ¿qué pasa si una paciente está infectada en la semana 5 a si está infectada en la semana, yo qué sé, 30, ¿no? Si depende de esto. Y también si hay alguna forma de prevenir previo al embarazo. Ahora las señoras que se quieren embarazar, la inquietud es voy a ir a una zona endémica y quiero saber si puedo tomar algo previamente a no tener… Ok, sí, muy buena pregunta, Clara, gracias. En cuanto a la edad gestacional, sí, obviamente esa es la primera pregunta que los ginecólogos, los obstetras se hacen. Se piensa por los estudios retrospectivos de lo que ocurrió en Brasil, porque ahorita están diseñándose ya estudios prospectivos más controlados en que puedan responder esa pregunta de una forma más acertada. Pero según los estudios retrospectivos, el riesgo es mayor, así como es en rubiola, en el primer trimestre de embarazo, pero en definitiva no hay una respuesta clara. Y la respuesta de la mujer que esté embarazada, incluso yo no he tenido visita de mi hijo que se está queriendo embarazar a Honduras porque tienen temor, porque la recomendación de la OMS y del CDC es no viajar a las zonas endémicas. ¿Qué medidas de protección hay? Lo que hay para todos los otros arbovirus, para virus del Nilo, para fiebre amarilla, usar repelentes, usar mosquiteros, usar telas metálicas. Incluso ahora hay una ropa que está impregnada de insecticida que no molesta a las personas porque no tiene olor. Esas son las medidas de protección que se pueden tomar, pero la recomendación a nivel de los organismos reguladores es no viajar a las zonas endémicas. Ahí hay otra. Alejandro Colichón, de Perú. Una pregunta, o sea, como ustedes saben, Perú acaba de pasar por el Niño Costero y se rompieron las barreras naturales que teníamos para difundir estos virus. Zonas desérticas en el norte, que están aisladas unas de otras, porque Perú es un país desértico con valles verdes. Llovió durante 3 meses de forma inusual, se conectaron todos los valles y se diseminó el virus, el zancudo y, por supuesto, el virus. ¿Cuál es el reservorio que quedaría en Perú luego de esto? Porque los desiertos han vuelto, los virus se han vuelto a poner en su sitio, los insectos están en su sitio, pero ahora sí comienza el tema. Hemos tenido un brote de dengue muy importante, hemos tenido más de 20.000 casos ya, se supone que son muchos más los infectados por las cifras que presentan, estamos hablando de cifras grandes. Hemos tenido de todo, problema de diagnóstico, por supuesto, diagnósticos incompletos por falta de facilidades. Tenemos Zika y tenemos chikungunya. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Nos vamos a quedar con los reservorios? ¿Dónde están los reservorios? Se siguen fumigando, pero no se va a fumigar a los pacientes ya portadores. Sí, es una buena pregunta, Alejandro, gracias. Cuando habla el doctor Colichón de reservorios, yo lo que pienso es
El reservorio generalmente es otro animal y definitivamente es el caso. Hay reservorios, tanto en dengue como para Zika, que son los primates. De hecho, cuando yo les empecé la charla, les dije que el Zika se descubre en primates en Uganda. Entonces, en términos como reservorios, otros de los humanos, están potencialmente los primates. Y de hecho hay una gran iniciativa de ir y probar y testear los monos, porque sabemos que para fiebre amarilla funciona como reservorio en el ciclo selvático, y también se ha descrito el rol en dengue y ahora se tiene que estudiar para Zika. Ahora, en cuanto al vector transmisor, el principal es Aedes. Es Aedes de varias especies, no solo el principal es Aegypti. Nosotros hemos hecho otros estudios también tratando, porque nosotros tenemos Albopictus también, y no, el ganador y el poderoso es el Aegypti para transmitir el Zika, igual que en dengue. O sea que el Albopictus sigue siendo como un vector secundario, pero mientras no eliminemos ese vector, como usted bien lo dice, van a haber humanos incluso no enfermos, sanos, pero van a ser capaces de estar transmitiendo el virus. Ahí había una pregunta. ¿Otra Buenos pregunta? días. Sí. Yo soy la doctora Montserrat Blanes. Antes que nada, quiero felicitarla por su charla. Me encantó el peer review que presentó del New England Journal, los últimos. Yo estoy trabajando en esto, sigo una línea de investigación. Entonces, mi pregunta es muy concreta. En el año 2016, a mí realmente me asustaron las cifras que vi. Las cifras que vi y me gustaría que me aclare con qué grado de evidencia llegaron al diagnóstico que 45%, 32.132 afectados, ¿verdad? Así lo presentó usted. Sí. Tuvieron Zika. De esos solamente haciéndolo así rápido, ojo, no es tan exacto porque la hice ahí una relación de 3 simple ahora, prácticamente una incidencia de 1 en 4 de bebés de microcefalia y una incidencia de 1 en 5, relativo, no llega, ¿verdad?, de síndrome neurológico. Mi pregunta concreta es, ¿con qué herramienta llegaron? Si fue por los cuadros o los PATH, como usted dijo, de sintomatología clínica para llegar a un 45% de positividad sobre 32.132. Sí, le agradezco la pregunta. Tal vez en la diapositiva no me detuve a decirlo, pero esa cifra es casos sospechosos. Por eso. Sí, Por son eso yo casos justamente sospechosos. lo traigo a Sí, colación. Sí, porque, son sospechosos. Todos los casos, Zika, dengue, claro. sí, son sospechosos. No son confirmados laboratorialmente. Y por eso me llamó Sí, la atención, no. porque a esto a colación, gracias por la aclaración. Bien, si tengo algún problema en algún numerito lo tomé rápido, pero más o menos por ahí van. Después, es una simple consulta de lo que es nuestra realidad en la región. ¿Qué porcentaje de su población? Ustedes trabajan en un instituto de investigación, vemos que pueden hacer la PCR real time en suero, en orina. ¿Qué porcentaje de población o cómo hacen la selección de la población para ir a esas pruebas? ¿Y cuánta población no tiene acceso a esas pruebas? Sí, bastante. Nosotros estamos, como usted bien lo menciona, en un instituto de investigación dentro de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, pero estamos vinculadas directamente con el Hospital Escuela Universitario, que hoy por hoy es el hospital más grande del país, el hospital de choque le llamamos porque ahí llega todo, y como es parte de la institución, estamos como obligadas a darles apoyo en el diagnóstico. Tuvimos que priorizar y decirles que al principio pues todo el mundo quería saber, ¿verdad? Llegaba el vecino, el conocido, el colega, todo el mundo quería saber que era Zika, pero este es sumamente caro y como les decía son 2 PCR independientes, tuvimos que poner un alto y decirles un momentito, vamos a hacer ahora solo las mujeres embarazadas. Y nos hemos quedado así, solo con las mujeres embarazadas. Ellos nos siguen remitiendo los niños con microcefalia y los síndromes neurológicos por esos casos puntuales que pudimos tener el diagnóstico. Pero obviamente el diagnóstico en microcefalia y en los síndromes neurológicos es un reto aún más grande, porque es complicado tener la oportunidad de poder detectar el RNA viral. Si nosotros hacemos PCR en tiempo real. Sí, lo veo, por eso lo Sí. puse. Muchas gracias. Bueno, a ustedes. ¿Hay otra pregunta? ¿Otra pregunta? Sí, acá Ramón, Ivonne.
Sandra Lima de Guatemala. Una pregunta, ¿cuál sería la recomendación de tamizaje para bancos de sangre y bancos de leche con estos virus? Sí, otra buena pregunta. En banco de sangre se ha estado meditando el NAT testing, ¿verdad? Como se empezó a implementar en el tiempo de hepatitis C, en pools de muestras, en ver la manera cómo quitar esta ruta de transmisión. Pero la experiencia ha demostrado que los casos por transmisión a través de la sangre en Brasil, que es donde ha sido más explosivo, fue bien bajo. Entonces se ha quedado la recomendación internacional en diferir todos los casos que tengan un nexo con un paciente con Zika o que refiera haber tenido fiebre hace un mes. Eso es lo que se ha estado haciendo, esa es la recomendación que se ha hecho. Ahora, otros países con otros recursos, lo que han estado haciendo también probando es el tratamiento de la sangre con radiaciones o con un químico para destruir el RNA viral. Pero actualmente no hay una recomendación de testear en banco de sangre. Ahora, en bancos de leche, también, como yo les dije, es poca la cantidad, incluso como se los mencioné, hasta en saliva tenemos el bendito virus, pero el hecho de que esté el virus no necesariamente tiene que ver que puede haber transmisión. En todas estas infecciones virales siempre tiene que ver la dosis, qué cantidad de virus hay para que haya posibilidad de transmisión. Entonces, como en leche no es el caso, hay virus, pero no hay, entonces por eso se lo considera potencial, pero no se ha documentado que sí se pueda transmitir, a pesar de que esté presente, entonces por lo tanto no hay ninguna recomendación. Muchísimas gracias. Fuerte aplauso para la doctora.